Los mensajes de Dios dictados al profeta Ana García de Cuenca. Mensajes del libro 1. Meditaciones y palabras directas con el Padre Eterno. Libro primero, capítulo 8, página 171. En este sueño profético decían: los mandamientos que Dios mandó a escribir a Moisés, aún siguen sin reforma. La palabra de Dios no tiene reforma, el hombre es el que reforma para el hombre, pero no para Dios. La reforma del hombre es retirarse de Dios, retirarse a tal extremo que se olvida de Dios. Lo que sí deja Dios es que el hombre extracte estos mandamientos, amando mucho a él y al prójimo. Esta es la reforma que Dios deja que haga el hombre, porque en esta reforma quedan los 10. Salió hablando una mujer y dijo: yo pecaba, y cuando amé a Dios ya no pequé, y al no pecar, mis lágrimas yo no podía aguantar, y quien no me comprendía, más bien a Dios ofendía. Desperté, oí. Yo derramé tantas lágrimas y besé tanto sus pies que si perdonó pecados, más que a mí no pudo ser. Si antes de pecar amaras, no pecarías. Si yo a Dios hubiera amado, no hubiera tanto pecado. Libro primero, capítulo 8, página 172. En sueño profético hablaban varios. Decía uno: hay varias formas de agradar a Dios, una de las que más agrada es quitar de que pequen, evitar que otro haga el mal. El que haga este servicio a Dios, Dios lo premiará oyendo ruegos y peticiones. Estando hablando estos en grupo se acercó una mujer y dijo: cuanto mal yo evité que hiciera aquel que mucho pecaba, y Dios me lo tuvo en cuenta, y del bien que yo hacía a mi hijo perdonó porque el perdón quería. Todo el mal que yo evitaba, de bien a mi hijo iba. No puedo decir las lágrimas que como madre derramé, sentía que viera el hombre el mal que le hacía a Dios y como madre sufría si no pedía el perdón. Había quien por consolarme me contaba sufrimientos, iba en mi busca y para que Dios me oyera nos poníamos de rodillas. Las primeras palabras eran estas: Jesús, María y José. Jesús, haz que mi hijo ame. María, madre eres tú también. José, si tú aceptaste, yo también aceptaré. Aceptaré el sufrimiento sin pedir cuentas a él, antes de pedirle cuentas de aquí me vaya con él, y allí dentro de su gloria por mi hijo pediré. Desperté, oí. Pediré por el que peque, para que a esta gloria venga. Pediré por el que ama, para que a muchos enseñe. Pediré por tantas madres que se cansan de hacer ruegos. Pediré por el que busca y busca sin desconsuelo. Pediré por el que invoca mi nombre en tanto ruego, queriendo que Dios conceda lo que a Mónica en el cielo. Mónica de Agustín. Libro primero, capítulo 8, página 173. En sueño profético decían: estas son sentencias de uno que fue grande pecador y está en la gloria. ¿Quién puede decir que a Dios ama y no va a oír su palabra? El que cree en Dios no duda de su palabra. Dios dijo: y vendrá mi espíritu. No puso fecha, sexo ni edad. Tampoco dijo las veces que vendría al mismo lugar. La cobardía del hombre lo pone en contra de Dios. El hombre cree que cumple al decir: no, el lugar no hace nada malo, pero que Dios hable, esto es imposible. Esto es hipocresía al lugar, desafío a Dios. Hay más fuera de la gloria por perseguir al que Dios le habló, que por no creer en Dios. El que no cree, Dios está en espera, el que cree y no busca porque no ama a este Dios lo retira. Sabiendo que hay Dios tú no puedes venir aquí no habiendo querido oír su palabra, cuando Dios sepa que no acudiste por falta de amor. Si el lugar que Dios habla hiciera algo que no vieras a Dios o atropellara sus leyes alborotando tu paz, da por fijo era lugar de Luzbel. Escrito está y dicho por Dios Hijo al que el Padre en él hablaba: aquel que maltrate a un profeta más le hubiera no haber nacido, este es lugar que mi espíritu habita y todo bien o mal hacen a él. El que tiene medios de conocer el lugar que Dios en él habla, y copia de éste, ya viene aquí perdonado, pues si esto no sigue, ¿qué puedes decir cuando quieras que Dios te dé el perdón? Desperté, oí. ¿Has pensado, pecador, que te tienes que morir? Pues la muerte no te llega si con Dios vienes aquí. El pecador que conoce el lugar que Dios va ahí, si va se encuentra con Dios, y perdonado viene aquí. Si yo hubiera conocido un lugar tan visitado, no dejo nadie en la tierra que hubiera hecho pecado. Pecador, coge el consejo, que cuando aquí ya te vengas, con su amistad te presentas. Yo, si estoy hoy en la gloria,
fue por la misericordia que Dios me quiso tener. No desprecies la amistad del lugar que Dios ya coge para poderte perdonar. Dios te olvida al perdonar, para que tú lo ames más. Yo, como tanto pequé, quisiera que mi dictado sirviera ahí en la tierra, para que no hicieran pecados. Agustín de Mónica. Libro primero, capítulo octavo, página 175. En sueño profético hablaban de perdonar cuando tú veas que quieren ser perdonados. Dios al que no quiera no le da el perdón. Dijo uno. Querer el perdón es no seguir haciendo lo que antes has hecho mal, recuperar todo lo perdido. El que esto haga quiere el perdón y Dios se lo manda. Dijo Agustín. Un día cuando yo iba a casa de un amigo que también había mucho pecado, me encontré con otro que aún estaba pecando y sus primeras palabras fueron, tenía ansias de verte y poder hablar a solas, tú tienes seguridad que todo el que ya no peque, Dios le dará su amistad, porque yo tengo un sí y un no de espanto. Noches y noches me vuelvo ya que con otros he quedado, juntarnos con unas mozas de esas que buscan casados, pues me marcho pa' mi casa, entro, salgo y el final es ir en busca de ese horrible pecado que me martillea las sienes y me tiene atormentado. Me meto por una calle y Agustín viene a mi lado. Esto, aunque te parezca un poco exagerado, no te quito de mi vista, mira ya he descansado, ahora dame tú la respuesta de todo lo que te he contado. Mi respuesta es alegría, llanto, gozo, descanso de ver no mi perdón solo, sino de ver que yo soy escuchado por el que manda en el cielo, en la tierra, en los mares y habita en el firmamento. Llevo ya algún tiempo desde que soy yo perdonado que mi primera oración es para quitarte del pecado, y que vivas la alegría del que vive sin pecados, y que tus ruegos lleguen como los míos, escuchados. Desperté, oí. Los ruegos llegan a Dios aunque mucho hayas pecado, los ruegos llegan a Dios cuando horror te da el pecado. Él me tenía que ver porque yo llamaba a Dios y le rogaba por él. Esta era mi oración, Dios mío que Él te ame como hoy te amo yo. No hay mayor alegría ni mayor satisfacción que te oigan en la gloria y salves un pecador. Siempre que hablen de pecado, sepan intercedo yo. Esto fue lo que ofrecí cuando no fui pecador. Era poco lo que dije a cambio de mi perdón. Agustín de Mónica. Libro primero, capítulo octavo, página 178. En sueño profético hablaban del perdón. Decían. No hay quien quiera ser perdonado, y Dios no perdone, Dios lo que sí sabe es cuando tú dices yo quiero ser perdonado pero continúas pecando. Esto no es pedir perdón ni querer que Dios te perdone, esto es querer engañar a Dios. Dijo Domingo a Agustín. Tú, Agustín, puedes saber del perdón cuando con ansias lo pide el pecador, y reacciones que notas al oír la voz del perdón. Yo confesé mis pecados, y en cada pecado pedía perdón, y mi sangre aceleraba el latir del corazón, y me mordía mis labios, y volvía a pedir perdón, y 1000 veces me preguntaba, ¿cómo te he ofendido yo? Desperté, oí. Cuando sentí el ansia de amar a Dios fue cuando ya no podía pecar. Entonces me ofrecí a Dios, pero ofrecimiento de verdad, ofrecimiento que apartas todo lo que aquí no está. Y este Dios me dio la gloria extrañando a los demás, si para alcanzar el perdón, tuviera que haber publicado hecho por hecho en renglón, todo el mal que cometí, y todo en contra de Dios. ¿Qué cambio más miserable a cambio de su perdón? Agustín de Mónica. Libro primero, capítulo octavo, página 179. En sueño profético decían. Si sabes amar, no sabes pecar, y si ya has pecado, poco has amado, y si ya no pecas más, entonces es cuando amas de verdad. Dijo uno. Tú, Agustín, siempre hablas del pecado, con ganas de quitar a más y más que pecaran, y de que pudieran hacer daño a espíritus que ahí viven sin querer hacer pecados. Esto fue siempre mi afán, al decir, Señor, no peco más, y te prometo silencio al tener que contestar, cuando digan tu Agustín, por santo quieres pasar, ya no recuerdas las veces que has pecado sin tener por qué pecar, no me vengas con palabras. ¿Qué risa me puedan dar? Pues pregúntale a las madres, si podrían aguantar, lo que Mónica ha sufrido, por tanto a su hijo amar, esto lo decían al paso, cuando yo iba a pasar, y me aguantaba palabras, que podía contestar, pero ya había prometido silencio y no pecar más, y dedicaba el silencio para esta gloria alabar. Tú sabes lo que es pecar y dejar ya de pecar, y saber que Dios te tiene en su gran intimidad, porque aquí no tienes duda, cuando lo oyes hablar, y notas que tienes cuerpo, pero tú allí no estás. Esto es lo más difícil,
si tuvieras que contar, que con cuerpo o sin cuerpo, que aquí vienes y ahí vas. Desperté, oí. Yo no podía olvidar que fui grande pecador, y a Dios llamé de verdad. Fui pecador, y no amé a este Dios que amo tanto, que antes me amaba Él. Tuve el perdón antes que gloria, pues la gloria no pedía, porque a Él dentro tenía. Si la gloria no me da, no lo dejo yo de amar. Agustín de Mónica. Libro primero, capítulo octavo, página 181. En este sueño profético hablaban del que peca y deja de pecar por amar a Dios. Decía una mujer. Entonces Dios te perdona y en este perdón te da el premio que ningún hombre podría igualar. El hombre el premio que daría era en monedas, para pagar su mal que había hecho. Esto es frecuente cuando el hombre ha hecho un daño. Dios no es el hombre, Dios es Dios y no premia el pecado. Dios perdona y salva al espíritu y deja que la materia se incline y siga al espíritu, obligando a esta materia sea su actuación distinta, por ser ya su espíritu el que manda a la carne. Desperté, oí. Cuando derramé mis lágrimas y oí la voz del Maestro, tus pecados perdonados son, esto fue lo que me hizo vivir después de tanto pecar. Yo, que tanto había pecado, y a tantos hice pecar, y me daban unas monedas, y con eso querían pagar el mal que a Dios yo le hacía, y entonces, pecaba más. Porque el pecado que cobras es el que más te hace pecar. Por eso Dios te perdona, perdón espiritual, que si te diera dinero, ya no era perdonar. Yo, al recibir el perdón, recibí el mayor caudal. Si hablas de Magdalena, di también que en la gloria está. Porque Dios siempre perdona a aquel que lo quiera amar. Ama a Dios, antes que puedas pecar. María Magdalena. Libro primero, capítulo octavo, página 182. En sueño profético hablaban dos mujeres. Decía una. El pecado tiene fuerza, pero no tiene ni punto de comparación la fuerza que siente el que está perdonado. Este hecho que refiero fue presenciado por mí. Estando yo un día con unas cuantas amigas pasó la Magdalena, y unos que venían a su vez, le hablaron de la misma forma que tenían costumbre de tratarla antes de ser perdonada, lo cual estos no sabían. Se paró Magdalena, y pidiéndole un favor con súplica, les dijo, si mis oídos oyeran, María, nada más, se olvidarían de Magdalena, que es Magdala, yo no quiero recordar, ni que nadie me recuerde el haber hecho tanto mal, mi cuerpo hubiera enterrado vivo, y no hubiera hecho nada de más. Si queréis escucharme, todo os lo voy a contar. Dios me dio tanta hermosura, y yo la empleé para pecar, me buscaban de todos sitios, y me hice tan nombra, que me odiaban las mujeres del que me venía a buscar. Ya una noche, cuando el pecado lloraba, una mujer mayor conmigo se emparejaba, me hacía unas preguntas, que yo respuestas no daba, vi amanecer el día, y mis ojos no paraban de llorar, que ya no era llanto, que era mi alma desgarrada. Yo ya no vivía tranquila, y siempre cuando del Maestro me hablaban, me quedaba con la duda si yo seré perdonada. Desperté, oí. Yo quería buscar al Maestro, pero sentía dolor. Le había hecho tanto daño, sin motivo ni razón. Porque el que mucho peque no puede decir, Dios mío, me equivoqué en un pecado, y volví por tu camino. Ya que todo lo he contado, mi pecar, mi sufrimiento, y que ya no hago pecados, quisiera que Magdalena no nombraran los cristianos. Y si dicen Magdalena, que no sea la del pecado. María Magdalena. Libro primero, capítulo octavo, página 184. En sueño profético hablaban de cómo dejar de pecar. Llegaron unas mujeres que estaban mucho pecando, y dijeron: Magdalena, tú contéstanos sin llanto, ¿se puede dejar de pecar, estando pecando tanto? Contestó la Magdalena: ¿Es pregunta con amor o os estáis de mí mofando? Porque según preguntéis, yo os iré contestando. Respondió la que era más joven: Yo antes ya de venir, a Dios Padre lo he llamado, por si no voy a cumplir lo que Él tiene mandado, me venga una enfermedad, y quede mi cuerpo sellado, para todo el que lo vea, lo retire del pecado. Basta, dijo Magdalena, yo no necesito tanto, con que quieras que te enseñe a amar como yo lo amo. Te voy a decir lo primero que a mí me fue pasando. Un día estaba yo con unos cuantos, hablando, y pasaron 2 o 3. Dijo uno de los que estaban conmigo, ¿ves esos hombres? Dicen que son como hermanos, de ese que le llaman Maestro, Mesías, el Hijo del Hombre, y otros le llaman Dios Hijo.
Miré con tanta insistencia, que uno quedó parado, y me dijo, Magdalena, ¿quieres pasarte a este lado? ¿Es que tú a mí me conoces cuando mi nombre has pronunciado? Somos discípulos del Hijo del Hombre, a quien su Padre ha mandado a salvar a pecadores, y quitarlos del pecado, y él como Dios que es, nadie lo tiene en engaño. Siguieron su caminar, y cuando anduvieron unos pasos los llamé con ansiedad, por ir yo sola a buscarlo. Decidme, ¿dónde podré ir que allí estuviera? Porque sé que ya no peco, porque pecar no pudiera, con este amor que siento en espíritu y materia. Desperté, oí. Cuando llegué a verlo, mis lágrimas se caían en silencio en el suelo. Y cuando me perdonó, quise arrancarme algo de mi espíritu para tener solo a Dios. Esto mismo le enseñé a esta que preguntó, ¿se puede dejar de pecar, estando pecando tanto? Dios quiere que ya no peques sin preguntarle tus daños, porque si te lo refiere, mueres de angustia y de llanto. María Magdalena. Libro primero, capítulo 8, página 187. En este sueño profético vi una nave, y muchos sentados alrededor de la mesa. Estaba Dios Hijo. 2 o 3 veces llamaron a la puerta, y entraban hombres, se ponían delante del maestro y decían, Maestro, contigo estamos, y ya se sentaban en sus sitios. Llamaron otra vez a la puerta, y el que salió a abrir empezó una fuerte discusión. Viendo el maestro que distraía la atención de todos, y que no entraba nadie, se levantó e hizo pasar a una mujer que ya se iba. Cuando la tuvo delante de todos, dijo estas palabras. ¿A quién buscas tú? Contestó esta mujer. Quiero estar cerca del maestro para que su presencia purifique mi espíritu, y aquí le traigo un presente. Y dejó en sus pies como un líquido, se inclinó de rodillas y convirtió sus ojos en 2 veneros, que brotaban sus lágrimas a manera de surtidor. Entre todos estos invitados había diversas opiniones, y poniéndose el maestro de pie, dijo refiriéndose a todos. No os extrañe que mi amistad sea la de al que haya mucho pecado. Guardar esa extrañeza para cuando me veáis con el que esté pecando, pues os aseguro que la tendréis guardada, no hasta el fin del mundo, ni hasta la eternidad, aún más, después permanecerá guardada. Yo tengo que cumplir la misión que me dio mi Padre. Ve y cura al espíritu que tiene la enfermedad del pecado. El que no sane, sea por culpa del mismo hombre. El que quiera la gloria de mi Padre allí espera. Desperté, oí. Cuando uno que mucho haya pecado busque al que pecado no tenga, este que lo abrace como el que abrace a Dios. Dios tiene en su reino grandes pecadores, pecadores que luego doblaron el grande amor al Hijo del Hombre. Si amas a Dios, haz lo que Él hizo, y contentarás al Padre. Padre de Dios, a quien el Padre mandaba mientras vivió con materia. Cuando subió a los cielos, ya es la misma voluntad. Libro primero, capítulo 8, página 188. En sueño profético vi un río y 2 mujeres caminaban por la orilla. Dijo una. Este hecho que refiero es de amor, de vergüenza y de consuelo. Aquí en esta misma orilla un día cuando yo pasaba a enjabonar mi ropa, había un hombre pescando, me paré y quise decirle algo de mi vida, de lo que yo estaba pasando, con el padre de mis hijos, que esto ya era muy nombrado, que mi marido lo vieran, darme a mí tan malos tratos. Estaba ya decidida a irme con un samaritano, y que mis hijos vivieran, aunque fuera del pecado. Pues este bendito hombre, me dijo, calla. Yo no quiero saber nada, porque no tengo las fuerzas, para hacer que razonaras. Espera que ya no tarda, en pasar ese maestro, que nació en Nazaret, y va diciendo palabras, que a ti te vendrán muy bien. No terminó estas palabras, y el maestro se dejó ver. Venía con una túnica y un manto venía tras él, que el viento se lo movía, cuando él movía sus pies. 4 o 5 lo seguían, y yo mi ropa dejé, y me presenté a su encuentro, y el paso se lo corté. Cuando me hinqué de rodillas, y mi cara la tapé, todos quedaron parados, y él fue el único que habló, ponte de pie pecadora, pecadora que amas, ya y todo lo que te ocurra, a Dios debes de buscar, que es el que te da consuelo, y te quita de pecar, tú con tu falta de amor, a este bendito podías hacer pecar. Desperté, oí. Dios quiere que en tus sufrimientos, a Él busques, porque en este buscar puedes a otro quitar de pecar. Si tu sufrimiento lo llevas sin acercarte a Dios, no digas es sufrimiento, di yo soy pecador. Si esta que iba a lavar, con el pescador no se encuentra, peca por falta de amar,
peca y deja a los hijos con máxima libertad, que si el padre fue mal padre, ella está en peor lugar. Si sufrimiento tuvieras, no dejes a Dios de amar. Porque si tú amas mucho, puedes quitar de pecar. Libro primero, capítulo 8, página 190. En sueño profético hablaban del amor de Dios. Decían: cuando este amor tú sientes, inutilizas a todas las reacciones que el pecado pudiera darte. Este amor te sirve de filtro para tu espíritu. Este amor es la frontera de tus actos que pudieras hacer mal. Sintiendo este amor vives ahí gloria, aunque tengas materia. Dijo uno con voz fuerte. Este sentir tienes tú que desearlo, y Dios hace que tú lo sientas. Yo fui pecador año tras año, tuve familia, sufriendo y llorando mi corazón no ablandaban porque yo vivía del pecado. Una noche cuando iba a la cabaña, me paré en la vereda, y a Dios lo llamé sin habla, tuve miedo de pedir el perdón con habla, pues había hecho tanto mal a mi espíritu, a familia y a ajenos, que sentí dentro de mí una voz con sentimiento: todo el mal que has cometido, a Dios has tenido sufriendo, hasta que Dios contestó, al oír tu gran lamento. Cuando yo sentí su amor ya el pecado eché en el suelo, y le di su sepultura, como se le da a los muertos, y empezó a vivir mi espíritu con el Dios que tenía dentro. Desperté, oí. Dentro llevaba yo a Dios, porque sentí el lamento, y me paré en la vereda, pues seguir ya no podía, por la lucha que tenía, de haber dado sufrimientos. Lucha cuando te arrepientes de todo el mal que hiciste a Dios y a la humanidad. Este amor luego te hace que ames y ames más, y siempre digas: Dios mío, si alguien oyes llamar, camino de una cabaña, en busca de perdón va. Libro primero, capítulo 8, página 191. En este sueño profético hablaban de la vanidad, de la humildad y de la caridad. Decían: el que tiene el pecado de la vanidad, no tiene este solo. El vanidoso no solo se tiene porque es algo, sino que intenta superarse por encima de Dios. La vanidad te excita a la soberbia. La vanidad no te deja que veas dónde está aquel que sabe más que tú. La vanidad te lleva al descalabro. La vanidad te retira de Dios. La vanidad no te deja que veas tu mal que has hecho, y por consiguiente, tú no pides el perdón. Todo esto es fruto de la vanidad. La humildad, estos son sus frutos: amar mucho a Dios, y como mucho amas, te haces que mucho te amen. La humildad, quien este don posee, tendrán belleza sus rasgos y majestad sus palabras. Desperté, oí. La humildad fue lo primero que Dios le enseñó al hombre. Él pudo elegir otros padres de gran abolengo. Quiso nacer en esta familia santa y sin mancha, pero humilde, como era María y José. Ya la caridad viene con la humildad. La persona que es humilde busca el desvalido, y ya le ofrece caridad. Esta caridad la puedes dar espiritual y material. Espiritual es cuando con tus palabras y ruegos confortas y salvas espíritus. Y material es dar de comer al hambriento y vestir al desnudo. Ten caridad y humildad, y Dios te hará de su familia. Libro primero, capítulo 8, página 192. En sueño profético decían: los síntomas que son para estar cerca de Dios, y los que te retiran de Dios, y los que no puedes estar con Dios. Para estar cerca de Dios, tiene que ser amándolo mucho, sin noche ni día. Amándolo tanto, que el prójimo sea tu Dios. Esto es estar con Él. Y ya si Él quiere, vive en ti, utilizando esta materia para el servicio de su comunicación al hombre. Desperté y oí. Síntomas que te retiran de Dios. La indiferencia al prójimo, la ira, la vanidad, el egoísmo, ocuparte solo de ti, el yo primero y solo yo, y el no saber recibir las injusticias. Síntomas que no puedes estar con Dios, en cuanto estás pecando. Cuando estás haciendo todo lo que Él tiene ordenado que no se haga. La materia tiene su gran actuación para invitar al espíritu que desobedezca a Dios. Esta invitación la hace, poco a poco, en el espíritu que es más resistente. En el que no tiene resistencia, a éste le ofrece abiertamente quedando segura que este espíritu hará a la materia lo que quiera con él. Si tú te estudias tus reacciones, tú verás si estás con Dios, si estás retirado de Dios, o si no puedes estar con Dios. Dios está con todos, pero no vive en todos. Dios quisiera vivir en todos, pero como es Dios, no vive en todos, porque Dios no te obliga a que tú quieras que viva en ti.
Libro primero, capítulo octavo, página 193. Hoy. El pecado es más pecado, cuando sabes que es pecado. El ministro no puede perdonarte, si tú no quieres ser perdonado. Dios, siendo Dios, no te perdona, si tú no quieres. Por eso es Dios. Su venida fue, para con su amor llevarse al pecador, pero sin obligarle, si obligara, no hubiera venido. Agustín de Mónica.